estamos entonces en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Estamos llevando un estudio expositivo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hemos platicado que hay un paralelo entre la ley de Moisés, que fue entregada en un monte. Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. La única porción de la Biblia escrita directamente por Dios son los 10 mandamientos. Los recibe Moisés en un monte. El Sermón del Monte es el equivalente de la ley de Moisés en el nuevo pacto. Lo imparte Jesús en un monte, y Jesús, vamos a ver más adelante, que Él explica la aplicación correcta de los 10 mandamientos en este sermón que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. El apóstol Pablo le llama a este segmento la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la ley ceremonial del sacerdocio levítico, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y Cristo nos presenta en estos 3 capítulos no un sermón teológico, doctrinal, escatológico, sino nos da un perfil práctico, conductual de cómo deben ser los verdaderos discípulos de Cristo. Comentaba el pastor Cristóbal en la mañana, me gozaba mucho en la prédica de la mañana, que bueno, lo que hemos platicado también acá, que hoy cualquier persona se hace llamar cristiano, ¿no? Pero en la Biblia vemos que el término que utiliza la Biblia para referirse a los seguidores de Jesús es un discípulo. Así que somos llamados, sí somos cristianos, pero somos llamados a ser discípulos de Jesús. Y el Sermón del Monte es el sermón de los discípulos, es la escuela de discípulos de Jesús. No vemos las multitudes subir al monte, porque subir al monte tiene un costo. Subir al monte requiere esfuerzo, salir de la esfera de comodidad, salir del ámbito del confort y esforzarse, ir más allá de lo ordinario, ir más allá de lo común. Y entonces ahí nos suben las multitudes. En el versículo 1 vemos que Jesús deja las multitudes, Jesús predicaba a las multitudes, Jesús sanaba a las multitudes, y las multitudes se gozan, se alegran con los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es bueno. Seguir a Jesús va a traernos beneficios personales, familiares, de sanidad, de restauración, incluso beneficios económicos. ¿Por qué? Porque uno cuando diezma y ofrenda, Dios también le bendice. Así que racionalmente, lógicamente es bueno para el hombre, es entendible y lógico para el hombre seguir a Jesús. Pero no todos son sus discípulos. Esa es la diferencia entre feligrés y discípulo. Un feligrés es una persona que sigue a Jesús por simpatía, sigue a Jesús porque es un fan, sigue a Jesús porque es cool, es padre, es buena onda, me divierto, es lindo, que siento bonito seguir a Jesús, ¿no? Pero no va a subir el monte tampoco. No va a ir más allá de lo que es una feligresía dominical, una feligresía de escuchar un buen sermón y decir amén, aleluya, gozarse, ¿no? El feligrés por lo general desiste cuando hay elementos contrarios a sus intereses. Cuando, por ejemplo, el feligrés es confrontado, cuando el feligrés se le llama la atención, o cuando la iglesia atraviesa tiempos a lo mejor de prueba, tiempos de pandemia, por ejemplo, o tiempos de, a veces las iglesias pasamos por etapas donde como que perdemos el rumbo, ¿no? Y ya no está tan padre Fuente de Vida. Antes era lindo venir y todos brincábamos, y ahora pues más o menos, ¿no? Entonces las iglesias pasan por ese tipo de etapas, pero el discípulo ahí está. El feligrés no. El feligrés es emocional. El feligrés está interesado en sus cosas. Y el feligrés normalmente le va a costar ir más allá de su beneficio. El feligrés llega a la hora, se sienta, escucha y se va. Pero el discípulo llega temprano, limpia, barre, pone sillas,
se va tarde porque tiene que entregar, no sé, botes de basura, tiene que entregar reportes. Hay muchas diferencias, ¿no?, entre un feligres y un discípulo. Así que el Sermón del Monte es la escuela de discípulos de Cristo. Es el perfil de cómo debe ser un discípulo de Jesús. Y hemos estudiado en los 2 domingos anteriores, hermanos, las bienaventuranzas. Aprendimos que la palabra bienaventuranza es la palabra griega makaria, que significa grandemente bendecido, una persona digna de ser ovacionado, que un estadio entero se ponga de pie y se alegre, brinque, dance, aplauda por una persona. Eso significa bienaventurado, alguien que es digno de ser grandemente reconocido, grandemente ovacionado, grandemente aplaudido, ¿no? Y el ejemplo que hemos puesto en el pasado, en las sesiones anteriores, es de esos medallistas olímpicos, esos maratonistas que entran al estadio, ¿no?, y la gente se pone de pie, 42 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y wow, la gente se pone de pie y aplaude y grita, ¿no? Y más si son de su propio país o si entra el competidor del país anfitrión de las Olimpiadas. Wow, es una locura, ¿no? La gente grita, la gente aplaude y eso significa bienaventurado, alguien que los ángeles van a gritar, van a brincar, van a dar marometas en los aires por alguno de nosotros. Wow. Cuando mete gol la selección, ¿cómo nos ponemos, no? Nos agarramos de las greñas y gritamos, ¿no? Estamos declarando que es bienaventurado lo que estamos viendo. Así que Jesús va a utilizar 9 paradojas de lo que el mundo considera negativo para decirnos algo que es grandemente digno de ser ovacionado en el reino de los cielos. Y cuando pasamos por estas bienaventuranzas, el cielo entero hace una pachangota, hermano, una fiestota, una alegría cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros amamos la justicia. El cielo, wow, el cielo se pone de pie, ¿no? Los ángeles dicen: mis respetos para Jamie, ¿no? Mis respetos, wow, tremenda mujer de Dios, ¿no? Ellos reconocen eso, que a lo mejor el mundo calificaría como algo negativo, ¿no? Algo negativo de, bueno, llorar es malo o ser manso es malo, y entonces ellos lo califican como algo negativo. Pero dice Cristo: no crean eso. Es algo tremendamente grande atravesar por esto. Y bueno, en estas bienaventuranzas aprendimos ya en las 2 sesiones anteriores que son cosas que normalmente no nos gustaría atravesar, ¿no? No llegamos nadie siendo discípulo de Jesús. Nadie de nosotros llegó amando la justicia. De todo lo contrario, llegamos a Cristo, hay que ser honestos, por interés. Llegamos a Cristo no porque amemos a Dios, sino porque nos amamos a nosotros mismos. Llegamos a Cristo llenos de hipocresía, llenos de falsedades, llenos de conveniencia, de victimismo, de cosas que no convienen delante de Dios. Así llegamos a Jesús. Nadie de nosotros ama la justicia porque nació amando la justicia. Somos pecadores, estamos extraviados. Todo tiene que venir un proceso de discipulado, de crecimiento espiritual. Y conforme fuimos estudiando todo este pasaje, esas son las cosas bonitas de hacer el estudio expositivo, que van saliendo cosas que no están ahí en la superficie, sino que están un poquito más abajo, más profundas. Y bueno, yo no les confieso que yo no me había percatado. Es hasta que incluso acá en el púlpito es como me cayó el 20, ¿no? De darme cuenta que también podemos ver una progresión en estas cosas que Jesús está diciendo. Porque las bienaventuranzas es como Jesús darnos el perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Y el Espíritu Santo, bueno, hace que el entendimiento se abra aún más de lo que está en la superficie, y
estando yo acá predicando con ustedes, me percaté que también hay una progresión en esta lista de bienaventuranzas. Y bueno, sabemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Eso es lo primero. Llegamos a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Yo recibí a Cristo en 1995. ¿Alguien recibió a Cristo antes de ese año? ¿Antes de ese año, José? ¿En qué año? ¿83? ¿73? Jesús. Un aplauso para este varón de Dios. ¿Alguien recibió a Cristo en la década de los 80s? ¿90s? ¿Yo? ¿90s? Ahí igual Oscar. También Israel. También Landy. Gloria a Dios. ¿Alguien recibió a Cristo este año? Bueno, el de Casa Hogar, este año recibieron a Cristo. Ese es el fundamento. No venimos discipulados. Todos llegamos fallados. Si usted dice, pastor, me cuesta trabajo la vida cristiana, he llegado a pensar que estoy fallado, pastor, estoy fallado. Bueno, le felicito, ya se dio cuenta, ¿no? Ya, gloria a Dios, porque ya recorrió ese camino que a otros no han podido recorrer, de llegar al fin de sí mismos, ¿no? Usted está fallado, ¿ok? Usted está corrompido, usted se echó a perder. Tan es así que Dios no quiere restaurarle, Dios no quiere componerle, Dios quiere cambiarle. Es decir, que usted muera. Por eso pone una nueva naturaleza. Si no, Dios haría lo que quieren hacer las religiones, componer lo viejo. Dios no quiere componer lo viejo. Dios condena lo viejo y eso viejo tiene que morir y te pongo otra naturaleza nueva para que camines en esa otra nueva naturaleza con nuevos estándares, con nuevos códigos, con una nueva cultura, nuevo lenguaje, etc. Y eso es caminar en los caminos de Dios. Pero todos nosotros, ninguno de nosotros, aunque salvos, aunque sí fuimos salvos al creer en Cristo, ninguno es discípulo de Jesús. Por eso inicia después de la salvación un proceso llamado discipulado, en el cual estamos todos nosotros. Hay procesos eclesiásticos como la célula, los encuentros, las escuelas de discípulos, las reuniones, el servicio, los ministerios. Hay procesos personales, ¿no?, donde usted tiene que aplicar la palabra de Dios a su contexto individual. Hay procesos con Dios. Y el discipulado es una vida de obediencia, de procesos que nos lleva a la madurez en Cristo. Y todo empieza con el reconocimiento de quién uno es. Cuando uno reconoce quién uno es, cuando uno ve quién es, no le va a gustar lo que ve. Porque esa es la cosa más dura que uno puede atravesar, mirarse en el espejo de la palabra de Dios, compararse con la santidad de Dios. Cuando usted llega a ese punto, usted ve sus harapos, su suciedad espiritual. Cuando usted llega a ese punto, usted es un pobre en espíritu. Usted se da cuenta que es un mendigo espiritual, que no hay nada en usted digno de alabanza, que todo aquello digno que pueda haber en usted solamente puede provenir de Cristo. Y entonces el mendigo espiritual, el que ya llegó a ese reconocimiento, ¿no? El que no ha llegado a ese reconocimiento siempre va a estar buscando, pensando que Dios le debe algo, la iglesia le debe algo, la gente le debe algo, todos le deben reverencia. No, el mendigo espiritual ya llegó al fondo, ya llegó a donde uno debe llegar. Y partiendo de esa revelación de su estado, busca a Dios como un mendigo busca la comida en los basureros. Y el mendigo espiritual se alegra con cualquier migaja que cae de la mesa de sus amos. O sea, un versículo para usted es algo grande, maravilloso. Usted está esperando ya que llegue el miércoles porque quiere ir a su célula. Ese es un mendigo, alguien que partiendo del reconocimiento de su estado, reconoce su necesidad diaria de Dios, su dependencia de Dios, de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Ese es un mendigo espiritual.
el mendigo espiritual va a llorar. Esos son el segundo, los que lloran. Hay una progresión. Va a llorar por sus pecados, va a llorar por su condición, va a llorar por su pasado, va a llorar por lo que hizo a otras personas, va a llorar. Y esas lágrimas son preciosas delante de Dios, porque está sujeto a procesos que le cuestan trabajo. Le cuesta trabajo dejar una relación, le cuesta trabajo pedir perdón, le cuesta trabajo regresar a las personas que ofendió en el pasado y restituir el daño. Entonces él va a llorar. Pero en ese proceso él va a ser amansado, ¿verdad? Y esa es la tercera, los mansos. Entonces uno empieza con hambre espiritual y luego va por ese proceso y luego llega a ser manso. Los mansos, ¿quiénes son ellos? Los que han pasado esos procesos correctivos, formativos, disciplinarios, entraron a la mansadera de Dios y ahora ya no quieren ellos figurar, ya no quieren ellos que se hagan las cosas a su manera, ya no quieren que todos escuchen sus opiniones. Ellos son mansos, son humildes. Y en esos procesos uno es que llega entonces a amar la justicia. Por eso lo que sigue después de mansedumbre es el amor a la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted ya pasó esos procesos, usted empieza a amar algo que nunca antes había amado: justicia. No llegó amando a la justicia. Usted llegó amando su propia vida. Y la única justicia que usted amaba era la justicia que le beneficiaba. Solo esa justicia amaba, pero no amaba la justicia que le perjudicaba. Amar la justicia es amar la justicia total. El que verdaderamente ama la justicia, no ama la justicia solamente cuando hay una injusticia hacia él, sino él tampoco va a hacer una injusticia. Entonces el que ama la justicia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer salir por la entrada y va a ser reprendido en su corazón. Y dice: no, aunque está a 5 metros la terraza, voy a dar toda la vuelta, porque yo amo la justicia, amo hacer lo correcto. No se va a meter 20 metros en sentido contrario, porque ama la justicia. No llegamos amando la justicia, amamos a nosotros mismos, la injusticia. Y cuando la justicia me perjudica, entonces miento, entonces digo deshonestidades para justificarme. Pero el que verdaderamente ama la justicia va a decir: sí, yo lo hice, y la verdad sí, porque ama lo correcto. Y el que ama la justicia tiene un pequeño peligro. El que ama la justicia puede llegar a ser rígido con los demás, porque él ama la justicia y él no tolera la injusticia. Es rígido con uno mismo, pero también es rígido con los demás. Y por eso Jesús dice, el que sigue, misericordioso. Ok, amas la justicia, pero también tienes que ser misericordioso, como yo lo fui contigo. Porque yo amo la justicia y yo no toleré tu estilo de vida, mas cuando te arrepentiste te perdoné. Y entonces lo mismo debe hacer el discípulo, no solamente amar la justicia, sino ser misericordioso, porque los misericordiosos son los que perdonan y ellos son los que tienen, ¿qué sigue? Limpio corazón. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Quién tiene limpio el corazón? Aquel que perdona. ¿Quién perdona? El que tiene misericordia. El que se pone, el que piensa que yo así me gustaría que me traten si cometo el mismo pecado. Yo quiero que me traten de esta manera. Quiero ser corregido, quiero ser reprendido, quiero ser confrontado, pero no quiero que me dejen tirado. Quiero que alguien me tienda una mano y me ayude a salir de mi error. Acepto mi error,
Pero cuando hay justicia y no hay misericordia, te dejamos tirado. Si hay justicia y no hay misericordia, ahí te dejo tirado, porque tú no mereces que te ayudemos. Pero la justicia requiere la misericordia para que haya confrontación, pero al mismo tiempo, si tú te arrepientes, cuenta conmigo, seguimos adelante, te levanto, caminamos juntos, te ayudo a salir. No voy a solapar el pecado, pero sí voy a amarte a ti como persona. Y vamos a salir adelante. Ese es el misericordioso. Ese es el misericordioso. Pero en la misericordia, no solapes el pecado. No seas pacifista, sé pacificador. Completamente diferente. Estamos viendo el ridículo que está haciendo la superpotencia del mundo hoy en día, ¿no? En Afganistán. ¿Por qué? Porque son pacifistas. El líder de ese país es pacifista, no es pacificador. El pacificador va a solucionar el problema. 20 años de una guerra y ahora se va el ejército de Estados Unidos y regresa todo como estaba al principio. Otra vez los grupos terroristas ya están tomando control. Entonces, ¿qué hubo? Pacifismo. No se llegó a una paz verdadera porque faltó la confrontación. Y entonces el misericordioso tiene que tener cuidado de no irse al extremo de ser pacifista. No somos pacifistas. El pacifista barre el problema debajo de la alfombra, lo tapa y hace como que no pasó nada. Y bueno, sonreímos todos, pero sabemos que hay un elefante en el cuarto y nadie hace caso. Ese es el pacifista. No sean pacifistas. Así no se solucionan los problemas. Así crecen los problemas. Uno tiene que tratar el asunto. Estamos comiendo allá, la familia, todos comiendo, mirando las calles. Hay tremendo problemota y nadie lo toca. ¿Por qué? Porque es incómodo. Al pacifista no le gusta pasar esa incomodidad. Pero el pacificador, si fuera necesario, va a la guerra para que haya paz verdadera. Entonces vemos el balance, ¿no? Del misericordioso pasamos al pacificador. Y el pacificador siempre va a ser perseguido, siempre va a ser vituperado, siempre va a ser criticado porque es pacificador, porque confronta, porque corrige, porque disciplina, porque le habla a la gente de sus errores. Entonces el pacificador siempre va a padecer persecución. ¿Por causa qué? De la justicia, porque hizo lo correcto. El palangrista no. El pacifista no. El pacifista dice, no, todo está bien, dejemos que pase el tiempo para que se borre solito. Y eso pasó en eso pasó en Afganistán. Pasaron 20 años y el día que sale Estados Unidos, las fuerzas de la OTAN, ese día retoma el talibán el gobierno. ¿Qué hubo? Pacifismo. No hubo paz verdadera. ¿Qué debieron haber sido? Bombardearlos, ¿no? O sea, son terroristas, ellos no van a entender razones. Ay, creemos en ellos. Ay, ya hablamos con ellos. No. Tienen que ir a la guerra, tienen que cumplir. Y todo eso, vemos esta progresión que hay en lo que es un discípulo. Yo le pido al Señor que ya estemos amando la justicia. Cuando usted ama la justicia, usted va a entrar en esta etapa compleja, complicada, de no pelearse con medio mundo, pero sí hablar cuando hay que hablar. Hay personas que no nos quieren mucho. Incluso esta semana, no sé si saben, recibimos un tremendo ataque a nuestra página web. Se metieron allá y modificaron así calificaciones y cosas, ¿no? Que me llevó 2 o 3 días repararlo. Y yo me pongo a pensar, ¿quién habrá sido? ¿No? A lo mejor un X, ¿no? O a lo mejor alguien que no quiere a la iglesia, que está indignado, ¿no? Y muchas veces hemos sido juzgados, criticados por hacer lo correcto.
Y lo vamos a seguir haciendo porque ese es lo que Dios quiere que hagamos. Y en este contexto, hermanos, es que somos sal y somos luz. En este contexto. Porque Jesús nos está diciendo acá cómo son sus verdaderos discípulos. Cómo se desarrollan, se desenvuelven, se comportan. No estamos hablando de teología, estamos hablando de comportamiento. Estamos hablando de estándares. Estamos hablando de perfil, un perfil de cómo es el verdadero seguidor de Jesús. Ay, qué lindo, puse un pescadito en mi coche, ay, la alabanza, lloro. Bueno, gloria a Dios por eso, es bueno eso. Pero más allá de eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Y en ese contexto, sin salirnos de ese contexto, es que llegamos al verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el pasaje que sigue, luz y sal. Y comentaba el hermano Cristóbal, el pastor Cristóbal en la mañana, las propiedades de la sal. Él decía que la sal le da sabor a las comidas, ¿verdad? Es corrosiva, afecta la naturaleza de los metales. Usted deje, bueno, no lo vaya a hacer porque va a dañar su coche, pero usted deje en su capirote una montañita de sal, y al día siguiente ¿cómo va a estar el capirote? ¿No? Ya picadito, ¿no? Va a empezar a salir allá lo cafecito del óxido. La sal es un antiséptico natural, es decir, dicen, bueno, no soy experto, pero que bañarse en el mar es la cosa más limpia que usted pueda, es el baño más limpio que usted pueda tener. Pero cuando usted se baña en el mar, el agua salada contribuye a limpiar las impurezas de su piel, de su cuerpo, ¿no? Y de hecho es bueno cuando uno se baña en el mar embuchar un poquito de agua salada y escupirla para que las caries, ¿no? Para que los elementos de los dientes sean limpiados. Bueno, son propiedades de la sal. Y también vemos que la sal es conservadora, un preservador. Es decir, no sé si lo han visto, que a veces la carne le ponen sal, ¿verdad? Para preservar la carne, porque la sal tiene esas propiedades. Y de allá dice también el pastor Cristóbal que viene la palabra salario, ¿no? El salario de una persona es su trabajo, su esfuerzo, todo lo que aportó, ¿no? Se le entrega una recompensa, un dinero, ¿no? De ahí viene también esta palabra. Entonces, aquella persona, aquellos discípulos que no son de la multitud, que suben al monte con Jesús, que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos, que aman la justicia, que son misericordiosos, personas que no son pacifistas, sino pacificadores, y sufren persecución, ¿no? Ellos, entonces, son sal, son elementos corrosivos para nuestra sociedad, son conservadores, son purificadores y dan sabor a sus reuniones. Usted tiene que darle sabor a su familia. A ver, ahí está, no sé, Nirva. Está la familia toda reunida. A ver qué opina la cristiana, ¿no? Entonces, tiene que haber sabor. Nosotros le damos sabor a la tierra. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar un consomé sin sal? A nadie, ¿verdad? Todos probamos
el caldo de pollo, caldo de lo que sea, y falta sal. Entonces le echas sal y parece que la sal activa los sabores, ¿no? Y ¡ay, qué rico! Porque tiene esa característica. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que usar nuestra influencia para bendecir la tierra. Las redes sociales, por ejemplo, son una extraordinaria herramienta para difundir el mensaje de Cristo. Ustedes saben que esta semana se aprobaron los matrimonios igualitarios aquí en la entidad. Y bueno, yo he echado un poquito de sal allá en las redes sociales, comentarios con argumentos sólidos, no solamente cuestiones, digamos, espiritualistas o religiosas. Y esto puede ser temas de debate en la mesa con los familiares. Y ahí es donde somos sal. ¿Okay? Este es el propósito de la sal. Los discípulos somos conservadores, es decir, mantenemos valores, estándares universales, inamovibles. Y esto es sal para la gente. Pensemos en una joven o en un joven que no tiene novia, que no tiene novio. La gente del mundo se va a extrañar y va a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué tú no tienes una pareja como todos la tenemos? Eso es ser sal. Somos llamados a ser sal, pero no podemos ser sal si no somos discípulos de Jesús. Solamente el discípulo de Jesús va a lograr ser sal. Y dice también acá que si uno no es sal, va a ser pisoteado. Aquí estamos hablando de los cristianos cobardes. Un cristiano de la secreta, de la sociedad secreta de Cristo. No existe tal cosa, pero muchos no dicen abiertamente que son cristianos. En su trabajo no saben que son cristianos. En su vecindario no saben que son cristianos. Nosotros hemos regalado Biblias a nuestros vecinos. Hemos hecho nuestros cultos navideños en el jardín con cantos a todo pulmón, y la gente de nuestra colonia sabe que somos cristianos. No necesariamente saben que somos pastores, porque eso es otra cosa, pero somos cristianos. Y nosotros debemos estar abiertamente, declarar abiertamente nuestra fe. De otra manera, dice acá que vamos a ser pisoteados. Una persona que no es abierto en su fe, está en su trabajo, está en su escuela, está en su familia, y oye, ¿tú por qué no fumas? Es que me duele la garganta. Tuvo la oportunidad de declarar, tuvo la oportunidad de decir, bueno, yo no fumo porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Y sí, se van a reír de usted, se van a burlar de usted. Pero eso es ser sal. Cuando yo participé en la implementación de la red de computadoras en la Facultad de Matemáticas, un proyecto de hace muchos años, y bueno, yo decidí ser abiertamente cristiano. Yo antes era cristiano de la secreta, ¿no? Como que sí, como que no, leo mi Biblia así despacito para que nadie me vea, pero decidí ser abiertamente cristiano. Y me costó algunas burlas, ¿no? Y bromeaban conmigo, decían, ahí está el aleluya, no sé. Pero hubieron momentos también muy especiales donde había gente que se me acercaba y me decía, oye, Carlos, ¿qué dice Dios de esto? Tengo este problema. Y cuando terminó el proyecto, cancelaron el proyecto, no hubo presupuesto para continuar. Éramos 6 ingenieros, solo uno podía continuar. Y bueno, la votación unánime por el testimonio que había dado fue para un servidor. Y esto me lo dijeron después. Yo no estuve obviamente en la votación, y me dijeron, el jefe del proyecto me dijo, Carlos, todos concordaron en que tú eres el que se debe quedar, el único que se debe quedar en el proyecto. El problema era que mi pastor ya me había invitado a trabajar en la iglesia y no acepté. No acepté porque yo ya tenía un llamado que desarrollar. Entonces, uno tiene que ser sal. Uno tiene que ser abiertamente cristiano. Y eso va a poner sabor a la gente. ¿Le van a burlar? Sí. ¿Le van a criticar? Tal vez. Pero eso es lo que nos corresponde hacer. Y luego habla de la luz. En el verso 14
ustedes son la luz del mundo. Pero Jesús ya ha declarado en otras ocasiones, en otra ocasión en el Evangelio de Juan, que Él es la luz del mundo. Porque dice acá que nosotros somos la luz, nosotros somos la sal. Porque Jesús dice, no hay plan B para el mundo. La única Biblia que el mundo va a leer es su vida, es su testimonio. Esa es la Biblia que el mundo va a leer. Usted regale Biblias y ellos las van a dejar allá a un lado, van a decir gracias. Pero la Biblia de su vida es la que ellos van a leer. Y eso significa ser luz. Jesús es la luz del mundo, todos estamos de acuerdo. Pero acá dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo, porque no hay plan B para el mundo. El otro día yo pasaba por un letrero, estaba yo manejando y vi un letrero, un muro que decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo, solo a Él, decía el letrero. Y yo seguí manejando. Yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo, porque esto no pudo venir de mí. Y yo sabía que algo estaba mal con ese letrero. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, ¿qué está mal en ese letrero? ¿Qué está mal en ese letrero? Incluso es bíblico, ¿no? Jesús es el único camino, síguelo solo a Él. Y meditando, ¿no?, en esta palabra, indagando en mi espíritu lo que el Señor quería revelarme, llegué al punto de que efectivamente Jesús es el camino, pero no existe manera alguna que el mundo pueda llegar si no es a través de nosotros. Nosotros tenemos que mostrar a Jesús al mundo. Esa es la luz que vamos a mostrar. El mundo no puede venir a los pies de Cristo por sí solos. El Espíritu Santo estuvo trabajando conmigo en mi conversión 3 meses. 3 meses yo estuve buscando soluciones para mi vida. Me metí al deporte, pasaba yo a la iglesia católica, me metía a ver las imágenes, a ver si yo veía algo. Estuve buscando a Dios, pero no le encontré. Un cristiano me guió en 5 minutos. Un creyente me dijo, Carlos, lee este versículo, luego este, y ahora haz una oración para aceptar a Cristo. Y cuando yo hice esa oración, siendo ateo, yo dije, Dios, si existes, escúchame. Heme aquí, hermano. Obviamente él contestó esa oración porque fue honesta, fue sincera. El punto es que alguien me tuvo que guiar. Alguien tuvo que decirme cómo. El Espíritu Santo ciertamente me estaba guiando, pero yo no puedo, como ser humano, mucho menos antes de Cristo, discernir qué es lo que me quiere decir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo hacía? Bueno, me metía a la iglesia católica y allá, antes de ir al tecnológico, pasaba a las 7 de la mañana, me metía allá al área donde están la Virgen y los Cristos allá, y yo me sentaba. Pues, ¿qué? Uno no puede discernirlo. Tiene que venir alguien de carne y hueso, alguien físico. Y esa persona fue para mí luz. Fue la luz del mundo para mí. Porque si no hubiese sido por él, ni yo ni ustedes estaríamos acá hoy, ¿no? No estaríamos acá ninguno. Fue gracias a alguien que fue luz en mi vida. Así que sí es cierto que Cristo es la luz del mundo, pero también nosotros. No hay plan B. Si la iglesia falla en este propósito, ahora sí, como diría el Chapulín, ¿quién podrá ayudarnos? No hay plan B. No es que diga Jesús, bueno, si falla la iglesia, pues ahí está el Teletón, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, el DIF. No, si falla la iglesia, no hay esperanza. Los cristianos son la sal y son la luz, los discípulos de Jesús. ¿Y qué es la luz? El reflejo de Cristo en su vida. Imagine usted un espejo, todo sucio, lleno de tierra. ¿Puede reflejar ese espejo? No, pero lo vamos limpiando
Y conforme más lo limpiamos, ese espejo queda más limpio para refractar la luz. Pero esa luz no viene de él, no sale del espejo la luz. La luz viene de otra fuente y refleja en el espejo, y entonces el espejo ilumina a otro lado. Y nosotros somos como ese espejo. Somos la luz, ¿por qué? Porque Cristo es la luz, nosotros somos la luz. Y esa luz tiene que alumbrar. Y no puede alumbrar una luz que no está alineada. Vamos a poner, si está una luz acá y yo quiero alumbrar a Aarón que está allá, entonces yo tengo que ver la luz y el espejo en un ángulo para que, bueno, ya está entonces ya alumbro a Aarón, partiendo de la luz. Pero si yo no estoy alineado, aunque me acerque con él y le muestre mi espejo, no sale la luz del espejo. Tengo que estar alineado a la luz para que haya un rebote de luz. Por lo tanto, tenemos que estar alineados a Cristo. Tenemos que amar la justicia. Tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser pacificadores para que reflejemos la verdadera luz de Cristo, y entonces somos la luz del mundo. No por usted, sino por Jesús que habita en usted. Usted en sí mismo es tinieblas. No queremos seguirle a usted, porque entonces sería una secta, ¿no? Si usted me sigue a mí como individuo, esta es una secta entonces. No, seguimos a Cristo en las personas que Dios nos puso. No seguimos a la persona per se, válgame la redundancia, sino seguimos a Cristo que está en la persona, y que la persona refleja distintos niveles de luz dependiendo de cada uno de nosotros. Nos hayamos alineado. ¿Y qué es la luz? Dice este versículo, ya voy a terminar. ¿Qué es la luz? Dice acá en el verso 16 que son vuestras buenas obras. La luz no es su teología, no es su doctrina, no es su religión. La luz, dice el verso 16, son las buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, la luz es el reflejo de Cristo. Cuando yo me alineo, así como la luna, ¿verdad? Cuando se alinea al sol y hay un eclipse solar, ¿no? Y vemos que hay una corona alrededor de la luna impresionante. Y esa luna, wow, es coronada, ¿no? Porque está alineada perfectamente a la rectitud del sol. Lo mismo pasa con nosotros. El sol es Cristo en este ejemplo. Nosotros somos la luna. Cuando nos alineamos a Cristo, entonces la gloria de Cristo corona nuestra vida. Y el mundo puede glorificar, no a usted, a Jesús en usted. Es diferente. Es muy diferente. No quiera jalar la gloria para usted, sino que quiera que los hombres alaben a Cristo. Que usted sea un canal de bendición, donde usted no es el protagonista, usted es un medio para que la gente se acerque a Jesús y entonces puedan ser salvos. Y ahora, ¿dónde se pone esa gente, hermano? ¿Dónde es puesta esa gente que alumbra la luz de Cristo? Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Es un cajón de madera, ¿verdad? O sea, que tiene 4 lados y una tapa, ¿no es cierto? Y acá tenemos 4 paredes y una tapa. Es decir, que no se enciende una luz para que se quede metidota en la iglesia toda su vida, sino para que, dice acá, sino sobre el candelero. El candelero es el liderazgo. Ese es el candelero. ¿Dónde están estos focos? Están arriba. Y cuando usted sea luz, usted va a ser puesto ¿dónde? Arriba.
en el liderazgo, para que su luz influencie mayor número de personas. Mientras más luz, más candelero, más arriba va a estar el candelero. Por eso es importante que usted crezca, madure y emita la luz de Cristo. Pero si usted dice, no, yo este don me lo voy a guardar, entonces usted está poniendo la luz en un almud. En un almud. Está cubriendo las cosas que Dios le dio. Es como el don que Dios me dio de enseñanza. Todas las semanas lo estoy dando, lo estoy manifestando. Porque cuando yo llegue delante de Cristo, yo le voy a decir a Jesús, yo usé lo que tú me diste. Yo usé lo que tú me diste. Escribí libros, di conferencias. ¿Por qué? Porque esa es la luz que va a influenciar a mayor número de personas. Y por último, dice también que en el verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué es esto? La iglesia, hermanos. La iglesia no se puede esconder. Si la iglesia ha sido irrelevante en el mundo, si el mundo no le importa ni le interesa lo que piensa la iglesia, es porque no hemos sido luz. Porque la iglesia, gente como usted y como yo, que somos luz, no solamente acá adentro, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, si somos luz, entonces la iglesia no se puede esconder. Como una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted ha viajado en avión y cuando va bajando de noche a una ciudad, ¿cómo se ve la ciudad? No se puede esconder. La iglesia que es luz no se puede esconder, no puede ser irrelevante. La iglesia que es luz va a manifestar la luz en el mundo, como gracias a Dios por momentos pasa con nosotros, con el DIF, con Prodemefa, que alaban el trabajo que hace la pastora Abby en la casa hogar, porque es luz. Les impacta a ellos. ¿Qué está pasando acá? Esta gente hace esas cosas sin recibir nada a cambio. ¿De qué planeta son? Es luz, la luz de Jesús. Si usted le dice lo hago por amor a Jesús, ¿qué? Se traba el procesador allá en el cerebro. ¿Cómo que porque amas a Dios? No, dice el mundo. Tiene que haber un interés. Se me hace que te dan dinero por el gobierno. Se me hace que tienes algo para que te beneficies. En el mundo no cabe que es por amor a Jesús que se hacen las cosas. Eso es luz. Es impactada la gente. Su vida tiene que impactar. Si usted es luz, usted no tiene que abrir la boca para evangelizar. La gente le va a seguir. Si usted es luz, usted no va a batallar con el seguimiento. La gente le va a seguir. Si usted es luz, usted va a tener problemas de espacio. Si usted es luz, usted va a manifestar la gloria de Dios. Lo que finalmente la gente quiere es conocer a Jesús. Si nosotros lo mostramos, cumpliremos nuestro propósito. Si no lo mostramos, habremos fracasado en nuestra esencia más básica de ser el reflejo de Cristo en nuestra generación. ¿Cuántos quieren ser sal y luz en su generación? Levante su mano. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos y dígale: Padre Celestial, todos juntos, Padre Celestial, esta tarde no queremos ser de la multitud, queremos ser discípulos que suben al monte, caminan contigo, son procesados, son amansados, aman la justicia, son misericordiosos,
padecen persecución por decir la verdad. Somos tus discípulos. Somos una iglesia de discípulos, Padre. Hemos renunciado a la feligresía. Hemos renunciado a la multitud por estar contigo. Somos discípulos. Estamos cautivos, Padre. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Jesús nos obliga. El mundo ha perdido el brillo para nosotros, Padre. Las glorias paganas son oscuridad y tinieblas para nosotros. Amamos tu verdad. Amamos tus caminos. Queremos ser sal. Queremos ser luz. Queremos caminar contigo, Jesús. Queremos caminar contigo, Jesús. Ser tus discípulos. Ser tus discípulos. Levante sus manos. Adórele, adórele, adórele. Él está aquí. Suba al monte. Suba al monte. Yo quiero tu canción. Suba al monte. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón. Suba al monte. Suba al monte santo. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Suba, suba, suba. Suba más. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Suba al monte. Yo quiero tu canción. Suba al en mis monte. ojos. Quiero tu canción en mis Abrace la ley. labios y La ley de tu Cristo. corazón.